día de mañana se inicia la huelga de hambre nacional que va a ser desarrollada por dirigentes del SUTEP en 4 regiones del país que son parte de macros. Una primera en Tacna, la ciudad heroica, una segunda en Loreto, el oriente peruano, otra que va a ser desarrollada en Cajamarca, la parte norte del país, y Lima metropolitana. Y nosotros hacemos responsables al Ministerio de Economía, al gobierno, al Ministerio de Educación, de lo que puede ocurrir con la vida de los maestros y auxiliares de educación y maestros cesantes que van a estar presentes en esta jornada, en esta medida de lucha. Tal como lo anunciamos antes de la pausa con Lucio Castro, secretario general del SUTEP, que van a iniciar desde el día de mañana una huelga de hambre. Lucio, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué la huelga de hambre de mañana? Nicolás, primero agradecerte la invitación. El día de mañana se inicia la huelga de hambre nacional que va a ser desarrollada por dirigentes del SUTEP en 4 regiones del país que son parte de macros. Una primera en Tacna, la ciudad heroica, una segunda en Loreto, el oriente peruano, otra que va a ser desarrollada en Cajamarca, la parte norte del país, y Lima metropolitana. Y nosotros hacemos responsables al Ministerio de Economía, al gobierno, al Ministerio de Educación, de lo que puede ocurrir con la vida de los maestros y auxiliares de educación y maestros cesantes que van a estar presentes en esta jornada, en esta medida de lucha. ¿Por qué? Porque consideramos que el discurso de atención de la educación terminó, que se requieren acciones concretas que aseguren lo que la Constitución indica, 6% del PBI para educación, que los convenios colectivos que tienen fuerza de ley, que los acuerdos a los que se llega con el Ministerio de Educación no sean frustrados, perturbados y desatendidos por el Ministerio de Economía. No es posible que el año 2024 los docentes hayamos sido testigos de que el presupuesto para educación no se ha incrementado. ¿Y esto qué significa? Alumnos sin maestros, infraestructura desatendida, la anemia y malnutrición que igualmente no se detiene, claro, que afecta... ausencia de conectividad que no va con los tiempos y avances tecnológicos, el millón de alumnos fuera del sistema, sin atención y sin campañas de parte del gobierno para que se incorporen a él y tengan lo elemental y un derecho humano, la educación. El incremento de remuneraciones, el respeto a la ley. En octubre del 2023, el Congreso aprobó leyes. Una, que asegura el incremento de los auxiliares de educación, el 85% de lo que gana un maestro de primera escala. El incremento a la promotora de Pronoí, que tienen una propina de 500 soles y se le otorgaba 1.025. La Constitución y la ley para el gobierno no sirven. El Ministerio de Educación no atiende las justas demandas. Resultado natural. Medida de lucha de los trabajadores, que es la huelga de hambre que se inicia el día de mañana. Y por eso la invocación a la comunidad, al país, a las autoridades, a todos aquellos que tengan cuota de poder, de solidaridad en el país, para estar con los maestros y auxiliares desde el día de mañana, porque si el presupuesto, el proyecto, que hasta el 30 tiene la oportunidad de ser presentado al Congreso de la República, no consigna lo que hemos firmado con el Ministerio, 6% del PBI, el incremento de remuneraciones de los maestros, el respeto a la ley con los auxiliares y la promotora de Pronoí, el aseguramiento de psicólogos, etcétera, entonces el gobierno nos empuja. Claro, porque a una huelga nacional. Claro, el tema, Lucio, es que estos temas son reiterativos. Todo el tiempo estamos regresando y todo el tiempo dice, y ahora veía que en las últimas horas ha salido con una sonrisa en los labios el ministro de Economía a decir que el crecimiento ha sido de este mes del 4%, ¿no es cierto? Pues se proyecta un crecimiento entre 4 y 5%. O sea, ¿qué significa en términos de mejora real de las brechas y de los problemas que tenemos como país? Crecimiento... Es decir, ¿de qué te sirve el crecimiento económico si no puedes resolver problemas tan elementales como la infraestructura, la calidad de la educación, la calidad de vida para los maestros, ¿no? El crecimiento económico debe ir de la mano del desarrollo económico. Esto es, los avances que en términos macros tenemos deben llegar a los bolsillos de los trabajadores y del pueblo. Eso en la historia peruana no ha sucedido. Nosotros decimos que el Ministerio de Educación tiene hasta el 30 de agosto, de Economía, la oportunidad de formular un presupuesto idóneo a las expectativas, necesidades del país.
se dice mucho de la prioridad por educación. Pero esto es discurso. Nosotros queremos un hecho práctico, que se demuestre incrementando el presupuesto para el sector, que se demuestre y presente a un poder ejecutivo que cumple con su palabra, que cumple con la Constitución, que cumple con la ley, ahora, que mira con prioridad la educación, y eso no está sucediendo. Ahora, hay un tema en medio de toda esta discusión, Lucio, que tiene que ver con la discusión sobre el tema remunerativo en el sector público que los está afectando a ustedes también. Es decir, lo que se ha establecido es que ya la negociación colectiva que se produzca entre una entidad estatal, en este caso el Ministerio de Educación, y por ejemplo los maestros, no puede ser sobre materia remunerativa si no tiene la venia del Ministerio de Economía. Es decir, ya tú puedes llegar al acuerdo que quieras en tu institución, pero no vale si el Ministerio de Economía no le parece. Por eso decimos que es el gobierno y el Congreso el que se hace el de la vista gorda, que hace que las leyes y la Constitución no se cumplan. No es el SUTES el que dice debemos destinar 6% del PBI para educación. No es el SUTES el que dicta las leyes. La Constitución lo dice, el gobierno no lo hace. El Congreso ha dictado leyes, el gobierno no lo cumple. Y en este caso la negociación colectiva, que es el mecanismo a través del cual de manera armoniosa se solucionan los problemas. Dice la ley que los temas económicos sí se deben debatir en la negociación colectiva. ¿Qué ha ocurrido este año? El gobierno emitió un decreto de urgencia 06 que decía todo conversa, menos temas económicos. Increíblemente, lo que se buscaba era generar la confrontación y evitar solución armoniosa de los problemas. Increíblemente, Nicolás, el Perú es uno de los países que en paz y en armonía no sabe solucionar los problemas. Y eso nos está demostrando, porque hoy viene la huelga de hambre, mañana viene la huelga nacional. Y la huelga nacional es la presión, movilización, presencia de los trabajadores y todos los aliados del movimiento social que van a participar para plantear lo mismo que estamos planteando ahora y que ahora mismo sí puede tener solución. Todos los años hay más o menos 11.000 millones de soles que ingresa al erario público adicionalmente a los presupuestos elaborados. Y ahí el Estado o el Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de decir, ¿qué priorizo? Siempre dice educación, que lo demuestre, que lo haga. Entonces, lo que vaya a ocurrir con la vida de los docentes y auxiliares participantes en esta huelga de hambre nacional, responsabilidad exclusiva del gobierno. Y la huelga nacional, que si no encuentra atención ahora, va a ser un hecho inevitable, será igual responsabilidad del gobierno y el Congreso mismo tendrá la oportunidad de atender esas expectativas que los trabajadores tenemos. Hoy el Congreso tiene una tarea. Mira, el 22 de mayo fue presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que consigna un bono extraordinario ganado por el SUTET en negociación colectiva. Hasta la fecha no se discute. Una atención ante una ilegalidad del gobierno de no otorgar 400 soles de escolaridad a los maestros que habían demostrado la meritocracia, su capacidad, su idoneidad. Hasta ahora el Congreso no lo discute. Un proyecto de ley 4786, en donde el SUTET aparece como uno de los gestores de este proyecto, que plantea salida digna, trato justo, solidario para los miles de cesantes y jubilados en el país. Duerme el sueño de los justos. Ese Congreso tiene que tener sensibilidad. Ese Congreso tiene que mirar a los trabajadores como peruanos, como ciudadanos, y no como gente de tercera clase. Por supuesto, porque una vez más lo que ustedes están poniendo en la agenda es absolutamente razonable, además es necesario. Si estamos pensando en ser un país de la OCDE, si pretendemos ser un país del primer mundo, la prioridad tiene que ser la educación. Si no invertimos en educación no tenemos ningún futuro y miren cómo estamos. Uno de los compromisos desarrollados en el mundo por la ONU con respecto a la educación y suscrito por los estados del mundo dice que la educación debe ser vista con mayor atención y que es fundamental que los presupuestos se destinen de manera prioritaria para educación. Lo dice la Constitución, lo dice la ONU, el ministro de Economía no hace caso concreto de esta sugerencia mundial y de este mandato constitucional. Es increíble, pero la indignación es la que se impregna en los trabajadores, en las organizaciones, porque ve una clase política, ve gobernantes que no cumplen con sus compromisos
que hacen que los distintos problemas, lejos de ser solucionados, se agraven. La corrupción, la inseguridad ciudadana, los temas económicos. Lucio, quiero terminar la entrevista, si lo permites, haciendo referencia a una declaración que ha hecho el ministro de Educación. Dice que desde el 1 de abril a la fecha se han separado a 428 docentes y administrativos del sector de educación que estaban trabajando en distintas instituciones educativas privadas, la mayoría y otras públicas, que han tenido sentencias por acoso y hostigamiento sexual, sentencias por terrorismo y también incluso una sentencia por homicidio. Eso es lo que dijo Morgan Quero el día de ayer. Y no es nada nuevo, Nicolás. Eso lo dicta la ley. Él está haciendo lo que la ley determina y lo está haciendo con tardanza. Porque este tema de retirar a los maestros que practican, pregonan el tema de terrorismo, no es de ahora, es de años atrás. El tema de retirar del sistema a aquellos que violentan la indemnidad sexual de menores o cometen inconductas está en la ley desde el año 2012. No hay nada nuevo. Lo nuevo sería que mire con prioridad la educación. Lo nuevo sería que interponga sus buenos oficios con economía y con el gobierno para asegurar que se haga lo que la Constitución dice: mayor presupuesto para educación, respeto al convenio colectivo, respeto a los acuerdos de la mesa técnica que hemos sostenido con el mismo ministerio. Lucio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y ojalá, yo no sé si no sé, arar en el desierto. Permíteme hacer una invocación final. Sí, por supuesto. A los maestros, a los auxiliares, a la opinión pública. Los maestros, tus maestros, ingresan a una huelga de hambre nacional desde el día de mañana. Ingresan a una huelga nacional porque no quieren afectar el año lectivo. Están arriesgando su vida. Ingresan a una huelga nacional de hambre, asegurando que la educación sea vista con prioridad para nuestros hijos, asegurando esa alianza con los padres de familia. Solidaridad, participación, acompañamiento a nuestros maestros en todos los lugares en donde se va a desarrollar esta huelga nacional. Queremos tu solidaridad, queremos tu apoyo, pueblo peruano. Muchas gracias, Lucio. A ti. Muchas gracias. Aquí estamos. Ustedes saben.